Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre un repaso general del tema traumatología. Vamos a hablar las partes más importantes, que son traumas, esguinces, luxaciones, y para finalizar vamos a hacer un banqueo general de estos temas y un repaso de lo más importante. Entonces, con estas palabras damos inicio. Entonces, primero vamos a hablar sobre las fracturas. Nos estamos basando en los libros de QX Medic, que son muy buenos, en un residentado médico. Y generalidades, tenemos que recordar los tipos de fractura, clasificación y todo eso. Ya. Hablando de fractura propiamente dicho, ¿qué es? Tenemos siempre que empezar a definir la solución cuando hay una discontinuidad, no continuidad. Chicas, ustedes también pueden aportar a lo que estoy mencionando. Ya, si quieren aportar, corregir, acotar, solo mencionan en sus micros, ¿sí? Solo abren sus micros. Ya, entonces, lo que tenemos que recordar es estas cositas que estaban puntualizadas, como recuerda que hay tipos de fracturas, ¿no? Si el ángulo formado entre la dirección de fractura con el eje horizontal es menor a 30, es fractura transversa. Y si es mayor a 30 en el eje horizontal, se denomina fractura oblicua. Eso es básicamente que recordar. Luego, en la clasificación tenemos fractura cerrada, fractura abierta, depende del contexto de la situación del caso clínico, ¿no? Y tenemos esta clasificación que sí o sí tenemos que recordar, que es la clasificación de Bustillo-Anderson, que nos hablaban los doctores también, ¿se acuerdan, chicas? Para el caso de fracturas abiertas, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Heridas menos de 1 centímetro, tipo 2, heridas más de 1 centímetro, heridas severas con exposición de partes blandas. Estas son, dentro de estas heridas con periósteo, daño de periósteo o daño de periósteo con lesión vascular, estas son las más graves. Y este es el sistema de clasificación de fracturas abiertas y su tasa de infección relacionada. Los tipos de fractura, esto vamos a pasarlo, pero mencionar algo importante, fractura en tallo verde, clásico en los chiquitos en pediatría, vamos a recordarlo. La clínica. Lo común, cómo se va a presentar esta fractura, que es un componente óseo, la discontinuidad y todo ello que ya sabemos ya. Vamos a recordar las 3 Ds: dolor, deformidad y disfunción. La triple D, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y puede haber equimosis, crepitaciones y parestesias. En el diagnóstico tenemos radiografía, TAC, resonancia magnética, ecografía también. En caso de la ecografía, tenemos que tener en cuenta que es indicado en recién nacidos o gestantes, que por su baja ionicidad, ¿no? Las fases de la consolidación ósea, mencionar inflamatoria, reparación y la remodelación. Factores de riesgo que pueden retrasar la consolidación: mala absorción, diabetes, osteoporosis, AINES, antibióticos, quinolonas. Y las complicaciones, ya para terminar con el tema de fracturas: embolia grasa, necrosis avascular, lesiones neurovasculares. Esta es una clasificación de las fracturas más comunes y las posibles lesiones nerviosas que pueden desencadenar y las vasculares también, ¿no? Por ejemplo, en el torso, la fractura de la vértebra se va a relacionar obviamente con la médula espinal, ¿no? En la clavícula, en la subclavia. ¿Y qué nervio se puede lesionar? El plexo braquial, ¿no? Igual en la pelvis, acetábulo, el nervio ciático, el fémur, tenemos que cuidar que la arteria femoral, obviamente, y los nervios femorales. Y en el caso de la cabeza y cuello del perine, peroneo, ¿no? Nervio peroneo. El síndrome compartimental que teníamos tenía características, ¿no? ¿Se acuerdan de las características del síndrome compartimental? A ver, vamos a hacer la preguntita a Sheila. Sheila, ¿te acuerdas cuáles eran 3 puntos claves, una triada para diagnosticar síndrome compartimental? Estaban la disminución, el dolor, Ya, el pain, pain, ajá, pain, ajá, disminución de pulsos, ajá, pulse, pulso, eh, ¿qué más? Te falta uno, ajá. la disfunción, No, Yane, ayúdale. Palidez, parestesia. Ajá, la parestesia.
¿Te acuerdas? Y eso está en el libro que te compartí, ya, Shay. ¿Le compartiste a Yane? Sí. Ahí están, en los casos. Hay un montón de síndrome compartimental que nos vamos a divertir en eso, así que no se preocupen. Vamos a recordarnos así al dedillo, como se dice. Disminución del pulso, parestesias y el dolor, ¿no? Las tres P's. Listo. La clínica se caracteriza en una secuencia evolutiva, siempre acompañada del principal, es el dolor, ¿no? Tipo intenso, desproporcionado, seguido de cianosis y finalmente una disminución del pulso, lo que mencionaba, ¿no? Puede haber una parestesia y todo eso. Ya, ¿cuál es el tratamiento? Chicas, recuérdense, síndrome compartimental. ¿Qué me pueden decir del tratamiento? Jan. Fasciotomía. Sí, literal, fasciotomía, ¿no? De buenas a primeras, una fasciotomía. Y aquí están las medidas de soporte general, ¿no? Que va a incluir elevación del miembro afectado, menos de 30 grados, respecto al nivel del corazón, manejo de la presión arterial, es decir, un manejo de la hidratación, y el único tratamiento reconocido, ¿qué dice acá, chicas? Fasciotomía. Ajá, la fasciotomía idealmente dentro de las 4 horas después del inicio de los síntomas. La fasciotomía después de las 6 horas de inicio, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la tasa de infección y amputación. ¿Quieren aportar, chicas? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, todo bien, todo bien. Ya, entonces, sigamos. No se preocupen. Si tienen alguna duda también, chicas, normal, ¿eh? O si estamos yendo muy rápido, muy lento, no sé, me avisen. Luego de eso, vamos a ver sobre el síndrome de aplastamiento, solo mencionar, ¿no? También llamado síndrome de reperfusión, síndrome de Bywaters, consiste en un daño renal por liberación de mioglobina. Puede ser ocasionado una radiomiólisis, tercer espacio y todo eso. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Recordar, acá hay un recordar. La complicación de las fracturas también se pueden clasificar según el tiempo, tempranas, mediatas y tardías. En las tempranas siempre tenemos que observar, por ejemplo, si nos llega a nuestra cerebro una fractura, tenemos que inmovilizar, ya habíamos visto el tratamiento, todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que saber las complicaciones tempranas. Dentro de las primeras 48 horas son secundarias a las fracturas por sí mismas, el síndrome compartimental, que ya habíamos visto, ¿no? El pulso meses, disminución de pulso, ¿qué más? Parestesias y dolor, ¿no? Embolia grasa, lesiones neurovasculares y necrosis avascular. Las mediatas pueden ocurrir osteomelitis, pseudoartrosis, ya cuando se da el proceso de sanación, ya que vamos a hablar más adelante. Y el síndrome de Sudeck, las tardías en el caso de malignidad, ¿no? El manejo de las fracturas, siempre la inmovilización es el manejo más importante. Por ejemplo, a ver, Jane, si tenemos una fractura de fémur, ¿qué podemos hacerle? ¿Cómo podemos manejar? ¿Qué férula utilizamos de fémur? Tipo calza, tipo bota, Un suropedia. pelvis. Suro. ¿Qué sería desde la pelvis? No, si es fémur. Suropedia o suro. ¿Qué Sí, opina? está bien. Claro. No podríamos poner una Ajá. bota nomás, ¿no? Que es solo del tobillo hacia el pie, ¿no? No podemos. Un tipo calza puede ser, ¿no? O solo en la zona afectada, ¿no? Está bien. Entonces, esos manejos también es para la práctica, para la parte práctica, ¿no? Que ya nos explicó los doctores y todo eso. Entonces, la inmovilización es el manejo más importante. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de ¿qué? De evitar daño de partes blandas. Entonces, si nos mencionan la pregunta, ¿por qué inmovilizamos a los pacientes fracturados? ¿Qué mencionamos? ¿Qué evitamos? Dañar las partes blandas. Muchas blancas. Por lo tanto, prevenir el síndrome compartimental. Cerdotrosis, reducir el dolor. Ya. Principios. Se prefiere el uso de férulas sobre los yesos, ¿no? Antes se utilizaban los yesos en la traumatología de ayer, ¿no? Pero ahora se recomiendan las férulas. ¿Qué más? Se inmoviliza siempre la articulación distal y proximal a la fractura. Colocar almohadillas. Las férulas deben ser revisadas las 24 horas. Los yesos se colocan a partir todavía del tercer día.
Entonces, tenemos un manejo inmediato, que es aquel que se da en lugar del accidente. ¿Y qué vamos a hacer? Esto también habíamos mencionado, ¿no? ¿Se acuerdan en el manejo del taponamiento cardíaco? ¿Qué evaluábamos? ¿Cuál era la atención primaria en los pacientes politraumatizados? Y en emergencia ustedes han dicho. El Ya. ABC. Ajá. ¿Qué es el A? ¿Qué es el ABCD? ¿Se acuerdan? Vía aérea, Ajá. Vía aérea, respiración, breathing, respiratoria, circulación, circulatoria. Ajá. neurológico y No. exposición. Exposición, excelente. Luego se debe determinar si la fractura es cerrada o abierta. Obviamente acá aquí nos estamos refiriendo al politraumatizado per se, ¿no? O sea, imagínense que nosotros estamos yendo en un autobús y todo eso y vemos un paciente o una colisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El manejo inmediato, el ABCD. Después vamos a determinar si la fractura es cerrada o abierta en caso de que hubiese fractura, ¿no? Obviamente, depende del grado de la lesión, el contexto y todo eso. Ya, luego, el objetivo en las fracturas cerradas es evitar la lesión de partes blandas porque está cerrado, ¿no? Más que evitar las infecciones porque no hay una apertura de por sí, tenemos que evitar las lesiones de partes blandas. ¿Qué más? Conducta inicial, inmovilización y estabilizar. En las fracturas abiertas tenemos que evitar la contaminación, obviamente, y la hemorragia. ¿Y qué tenemos que hacer? El lavado, debridación, limpieza quirúrgica, esto ya a nivel quirúrgico, ¿no? Cobertura de vendaje, inmovilización, antibióticos y suero antidetánico. Esto es el manejo de las fracturas abiertas y cerradas. Y hablando último de los manejos ortopédicos, se refiere al manejo no quirúrgico, que estos van a incluir yesos, tracciones, vendajes y cabestrillos. En el caso de los manejos quirúrgicos, que esto también va a venir en las preguntitas que vamos a hacer más adelante, se usa material metálico, ¿para qué? Para fijar los huesos. Tienen las siguientes indicaciones. ¿Cuándo vamos a utilizar el manejo quirúrgico? Con material metálico, clavitos, DHS, todas esas cositas. Placas anatómicas, cuando la fractura está desplazada más del 50%. O sea, tenemos nos menciona, fractura desplazada más del 50%, podemos hablar de un manejo quirúrgico. Como mencionaba nuestro doctor, el doctor Lozano, también que tenemos que tener en cuenta varias, no va a depender. Pero sí o sí, una fractura desplazada más del 50%, ya, un manejo quirúrgico. ¿Qué más? Fracturas múltiples. Síndrome compartimental, una fasciotomía, ¿no? Fracturas patológicas, fracturas de internet. Dentro del manejo quirúrgico tenemos dos opciones. Fijaciones internas u osteosíntesis, generalmente se usan para fracturas múltiples. ¿Cuáles son las fijaciones internas? Como ya les mencionaba, placas cotornillos, clavos endomedulares, el Ender o el Rush, el sistema DHS, las prótesis. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que las fracturas cerradas tienen como medida inicial la estabilización de la fractura. Las fracturas abiertas tienen como medida inicial el lugar del accidente, verificar, ¿no? Lavado, irrigación, profusa su inmovilización, y en la atención hospitalaria se va a incluir debridación, manejo antibiótico, antitetánica, según el esquema de tratamiento. También me estaba olvidando de las fijaciones externas u osteotaxis. Estas es preferible usarlas en las fracturas abiertas grado 2 o 3, con riesgo de osteomielitis. Esta es una fijación externa y esta es una fijación interna. Los clavitos endomedulares. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo que podamos acotar, chicas, en el tema de las fracturas? Todo claro, bien. Ya, excelente. Sí, todo bien. Ya, Neishay. Ya, entonces, vamos a responder unas preguntitas. ¿Cómo vamos? ¿Estoy yendo muy rápido, muy lento? ¿Qué dice? Sí, está bien, bien. ¿Está bien? Ujú. Sí, Sí, está bien. No es muy lento, ¿no? Ya. Entonces, está bien. ahora pasamos al tema de ¿qué quieren hacer? Luxaciones. Vamos a luxaciones, vamos a nuestro lesiones interregulares, luxaciones y esguinces. Listo, acá arribita está. Ya. A ver, ya. Yane, ¿cuál es la diferencia entre luxación y esguince? ¿Por qué hablamos de una luxación y en otros esguince?
de lo que te acuerdes. La diferencia podría ser que cuando hablamos de luxación se va a considerar una urgencia, mientras que un esguince no va a ser tanto de manejo urgente. Ya, eso hablando de el tema de urgencia y emergencia en el área de tratamiento médico, ¿no? Pero ¿cuál es el componente aquí en luxaciones? Articulaciones, ligamentos. Entonces, esas cosas vamos a recordar, así rapidito. Entonces, en luxación, en el tema de lesiones articulares, en lesiones de articulaciones, tenemos 1 luxaciones y 2 esguinces. Entonces, luxaciones, conocidas también como dislocaduras, y estas van a consistir en ¿qué? En el desplazamiento del hueso del lugar donde se articula. Estas se consideran lesiones intraarticulares porque afectan directamente las caras articulares, ¿verdad? Las luxaciones generalmente deforman la articulación. Tipos de luxaciones más frecuentes según grupo etario. En el caso de que nos mencione una luxación en el adulto, ya nosotros, estos son en Viamedic le llaman pacientes robots. O sea, cuando vemos luxaciones en adultos, ya tenemos que tenerlo en mente y ahí anótenlo. Si tienen, chicas, su libretita al costado, Sí, ya, ahí pongan luxaciones en adulto. Siempre tienen que venirse a la mente en el hombro anterior, no posterior. Hombro anterior. En cambio, no es así en los niños. En los niños, la luxación más frecuente es en el codo posterior. Ya, ahí pongo. Pediátricos o niños, codo posterior. Codo posterior. Ya está. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una luxación, ¿no? De hombro anterior. Puede ser una luxación acromioclavicular, todo eso, ¿no? Aquí tenemos una luxación de codo posterior en un pediátrico. Entonces, tenemos que recordar. El hueso distal determinará la posición. Ejemplo, la articulación glenumeral está compuesta por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, ¿no? En una luxación de hombro anterior, la cabecita del húmero, bueno, la cabeza del húmero, ¿no? ¿A qué se va a desplazar? Se va a desplazar hacia adelante, aun cuando la escápula tenga un desplazamiento posterior relativo y sea el hueso más distal. En este caso, el húmero, el que determina la posición. ¿Cuál es la clínica de una luxación? Pues dolor, deformidad y disfunción, ¿no? O impotencia funcional también. Nos hace recordar una fractura. El tratamiento. El tratamiento, usualmente, en luxaciones, como ya nos estaba mencionando Yane, a veces no es una emergencia, ¿no? En algunos casos, ¿no? No es emergencia, pero sí puede llegar, ¿no? Por ejemplo, en esguinces, no hay que salirnos del tema, pero en esguinces se acuerdan que había grados, ¿no? 1, 2, 3, ya cuando hay una rotura parcial, total, todo eso, ¿no? Tenemos que manejar eso también. Entonces, no saliéndonos del tema. En las luxaciones, el tratamiento va a ser el manejo ortopédico. Sigue la secuencia de reducción, inmovilización y rehabilitación. Ya. Por ejemplo, en el tema de reducciones, estas se tienen que hacer de forma precoz, o sea, lo más pronto posible. ¿Por qué se hacen las reducciones? ¿Por qué nos decía el doctor Silder que se hacían las reducciones, chicas? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Te acuerdas? Chicas, están ahí. No recuerdo. Yanelita. era para evitar más dolor en el paciente. Exacto. ¿Te acuerdan que decíamos, por ejemplo, una de Coles, ¿no? Que es por hiperextensión. Evitaba el dolor, ¿no? Eso a grandes rasgos. Para evitar el dolor y para hacerle el traslado. Imagínense, estamos, por ejemplo, y tenemos que trasladar a nuestros pacientitos. ¿Qué vamos a hacer?
pues reducirle, si se puede, ¿no? Lo más posible. Entonces, sigamos. En el manejo ortopédico, ¿no? Ya, la reducción se hace de forma precoz, el tiempo de inmovilización varía, las luxaciones del miembro inferior tienden a movilizarse por más tiempo, promedio 5 semanas, a diferencia de las luxaciones del miembro superior de 3 a 4 semanas. Toda luxación tiene este manejo secuencial siempre que no haya lesiones asociadas. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues propias de la lesión, ¿no? Lesiones neurovasculares y o de ligamentos son las complicaciones más comunes. En el caso de inmediatas y tardías, son lesiones posteriores propias o inadecuadas del manejo, por ejemplo, por inmovilización muy prolongada, en el caso de rigidez articular, atrofia muscular y calcificaciones. ¿Hasta ahí estamos bien, chicas? Sí. Ya, ahora, para ya terminar e ir al tema de la banqueo que nos está esperando. Esguinces. Esguinces. Va a ser la ruptura total o parcial de los ligamentos, ¿verdad? Y estos van a tener clasificación. ¿Se acuerdan cuál es la clasificación? Aquí está. Esto es casi lo más importante. 1, 2, 3. Microruptura o enlongamiento va a ser cuando el ligamento no solo se ha hecho una microruptura, propiamente dicho, o se ha elongado. En el 2 tenemos una ruptura parcial menos del 50% y la ruptura total va a ser un esguince total. De ruptura total no es que es 100%, ¿no? Sino más del 50%. ¿Cuál es la clínica de las microrupturas o esguinces tipo 1? Un dolor leve, impotencia funcional, no va a poder caminar en el tipo 2. Y en el tipo 3 ya es una inestabilidad severa. Y de acuerdo a eso va a ser el tratamiento. Por ejemplo, un vendaje elástico o inmovilización con férulas y cirugía reparadora. Pero tenemos un manejo inicial con esta mnemotecnia que está en inglés, el RICE, ¿no? Moderada, o sea, aplicación del hielo local, elevar miembro afectado, pero no más de 30 grados, eso sí, no más de 30 grados, reposo e inmovilización, y podemos utilizar algunos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? La lesión usualmente no pone en riesgo la extremidad, sin embargo el diagnóstico y tratamiento son importantes para la funcionalidad. Los esguinces de tobillo lateral por inversión o supinación del pie son los más comunes. Entonces, ¿cuál es el esguince? Ahí sí pueden anotarlo, chicas. Esguince más comunes, ¿no? El tobillo lateral. El tobillo lateral. Por inversión y supinación del pie. Esos son los más comunes. Los esguinces en el caso de tobillo medial se dan por movimientos de eversión. Tenemos que recordar, la inmovilización para los esguinces de grado 2 es mediante el uso de férulas. No se recomienda la inmovilización con yeso, puesto que la colocación de estos dentro de las primeras 48 horas puede generar el síndrome compartimental. Y ahora, aquí hay un tema muy importante, que son los esguinces sindesmóticos. ¿Se acuerdan qué es la sindesmosis? Eso nos explicó también el doctor. Sheilita, ¿qué es la sindesmosis? Yane. La Va unión a ser de... el espacio Ajá. El espacio. entre la tibia y peroné. Ajá. Es la zona intermembranosa, ¿no? Donde está la membrana, ¿no? Igual puede ser entre el radio y el cúbito. Ajá. O no tiene la síntesis. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí está mi resumen sobre lo que es la clasificación y todo eso. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta o descartar en fracturas asociadas a lesiones sindesmóticas? Porque las lesiones sindesmóticas tienden a hacer más severo el caso. Y aquí nos van a explicar. Miren, las sindesmosis son articulaciones de tipo fibroso, ¿no? Aquí en la fibra, ¿no? El fibroso, en la cual los huesos están unidos por una lámina de tejido fibroso. Son lesiones complejas, es decir, varios tipos de mecanismos están involucrados, como una rotación más eversión, y la mayoría necesitará correcciones quirúrgicas. Las lesiones de sindesmosis a menudo se asocian a fracturas de tobillo.
Recuerda, las luxaciones, las fracturas, la rotura de tendones genera dolor, deformidad y disfunción, a diferencia de los esguinces que generan dolor, inestabilidad y disfunción. Hablemos ahora de las subluxaciones. Las subluxaciones son luxaciones incompletas que no deforman en ninguna manera las articulaciones. Por ejemplo, la subluxación del codo es una de las más frecuentes en este caso. La cabeza del radio se desplaza parcialmente sin afectar y esta no genera deformidad de por sí. Sí, pero sí el dolor y disfunción. Luego nos hablan de lesiones articulares complejas como son las luxofracturas. A ver, ¿qué significaría una luxofractura? Cuando coexiste una luxación y una fractura, ¿no? Ya sea en el mismo hueso o en otro adyacente. Y esta, por su complejidad, el manejo casi siempre es quirúrgico, obviamente. Y tenemos también las fracturas intraarticulares. ¿Se acuerdan de la clasificación ABU? Extraarticular, intraarticular, todo eso, ¿no? Estas son fracturas complejas. Son lesiones que comprometen caras articulares. Es típico encontrar hemartrosis, médula ósea amarilla, al hacer artrocentesis. El manejo usualmente es quirúrgico. Y lesiones nerviosas no vamos a verlo, ¿no? Pero también para tenerlo entendido. El tema de fracturas ya vimos, esguinces y fracturas. ¿Hay alguna acotación que quieran hacer, chicas? También podría ser que en la luxación acromioclavicular el signo característico que vamos a encontrar va a ser la pseudocharretera o la que va a ir en forma de hombrera. Ajá. Y para poder diferenciarlo de la luxación glenohumeral, ¿Ya? vamos a encontrar ahí el signo de la charretera o el hachazo, que va a haber un hundimiento de la luxación. Excelente. Ya recordemos, ¿no? Del signo de la pseudocharretera y de la charretera propiamente dicho, para la diferenciación de lesión acromioclaviculares, ¿no, Yanelita? Ajá, acromioclavicular pseudo y glenohumeral la charretera. No me estaba olvidando de eso. Estoy anotándolo. Acromioclavicular pseudo. Ajá, o forma de hombrera. Y glenohumeral charretera. Propiamente dicho, ¿no? O hachazo también, ¿no? O hachazo. Ajá. Charretera. Y también que en la luxación glenohumeral va a haber anterior y posterior. El anterior va a ser más frecuente y el posterior nos dijo que se va a relacionar más cuando el paciente empieza a convulsionar o cuando hay algún electrochoque que es característico del posterior. Sí. Los pacientes electrochocados, ¿no? Los pacientes que, los trabajadores que trabajan con electricidad o con cables de alta tensión, ¿no? Ajá. Chévere. Gracias, Yanelita. Entonces, terminamos con las luxaciones de clavícula, que hay luxaciones de miembro superior, ¿ya? Para pasar a la... que son 2 páginas, ¿no? Y pasamos a lo que es el banqueo, ¿sí? Vamos a trabajar primero con el banqueo que ya... Shailita, ya le compartiste, ¿no? Ese banqueo y vamos a ir a otro banqueo, ¿ya? Listo. Luxación de la clavícula. Puede luxarse en la parte externa, articulación acromio-clavicular, o en la parte interna, articulación externo-clavicular. La más frecuente es la primera. Suele ocurrir en jóvenes por traumatismo directo o cara superior del hombro, el hombro en aducción. De esta forma se desplaza el acromio hacia abajo y aumenta la tensión del ligamento. ¿Qué más? La clínica cursa con la mayoría de luxaciones con dolor, disfunción y deformidad y el signo de la tecla, piano y pseudocharretera, lo que nos mencionaba. Signo de la tecla, piano y pseudocharretera. Se utiliza 2 enfoques, una radiografía anteroposterior que incluya ambas, y aquí vamos a hablar, ¿no? Nos estábamos olvidando que siempre que tengamos alguna lesión, tenemos que pedir 2 radiografías, ¿no? Una anteroposterior y una lateral.
¿Por qué? Porque ya saben que no se puede ver todo de forma lateral ni tampoco todo de forma anteroposterior, ¿no? Dos radiografías anteroposteriores, una de cada hombro, como placa comparativa para detectar lesión grado 3. Se recomienda rotar internamente el brazo. Anteriormente se utilizaba una vista de estrés del hombro, en el cual se solicita una radiografía con peso. En la clasificación de la lesión acromioclavicular propiamente dicha, tenemos un esguince de ligamento acromioclavicular tipo 1, ligamento desgarrado tipo 2, ligamento roto tipo 3, tipo 4 luxación completa, luxación superior de la articulación tipo 5 y tipo 6 luxación completa con desplazamiento inferior de la clavícula distal a una oposición subacromial o subcoracoidea. El tratamiento. El tratamiento va a ser ortopédico, férula o yeso, no férula, de indicaciones en los tipos 1 y 2, obviamente, ya, y quirúrgico en los más complejos, ¿no? 4, 5, y la lesión tipo 3 está en controversia, ¿no? Aunque clásicamente es indicación quirúrgica. Rehabilitación para fortalecimiento y estabilización escapulares y del hombro. Y ahora, fractura de clavícula. La gran mayoría son causas de caída sobre hombro, especialmente asociadas a accidentes de tránsito y deportes en jóvenes. Es frecuente en recién nacidos asociados a macrosomía. Esta fractura de clavícula en recién nacidos asociados a macrosomía es uno de los traumas obstétricos, ¿ya? Que vamos a hablar de eso en pediatría. Ya. Clínica. Dolor localizado, equimosis, angulación ósea. Es importante realizar un examen neurovascular del plexo braquial y todo eso. Según la localización de Allman, esto también habíamos visto en clases, ¿no? Fractura de tercio medio, tercio distal y tercio proximal. ¿Cuál es la más frecuente? El tercio medio, ¿no? En la ESI itálica. La fractura del tercio medio suele generar la lesión del plexo braquial. Entonces, recordemos, fractura, si nos dicen, eso también, un dato robot. Fractura, el paciente joven, ¿no? Se cayó jugando básquet. Fractura en el tercio medio. ¿Qué lesión se asocia? El plexo braquial. Tratamiento dependerá del grupo etario afectado y de la localización. En el tercio medio usualmente es no quirúrgico y por el contrario en su mayoría si las fracturas en el tercio distal requieren cirugía, más aún si se asocian a lesiones de ligamentos coracoclaviculares. Entonces, listo. Hasta ahí, ¿alguna acotación, alguna duda, chicas? En recién nacidos también las fracturas de clavícula van a afectar el plexo braquial. Y ahí tenemos dos parálisis, ¿no? La parálisis de Herb-Duchenne y la parálisis de Klumpke. C4, C5, C6, C7, C8. Y de acuerdo a eso, para aquí sí tengo que prender mi cámara. Bueno, no sé si me verán. Ahí me ven. Hola, creo que está ahí. Entonces la de Sí, sí te Klumpke vemos. y de Herb-Duchenne se va diferenciando. La mano del mesero, Klumpke. Es muy bonito ese tema. Chévere. ¿Cómo Pediatría. decía que se llama? Eh, Parálisis de Klumpke y parálisis de Herb-Duchenne. Acá vamos a verlo, no se preocupen. Acá vamos a ver, voy a ponerlo acá. Parálisis de Klumpke y Herb-Duchenne. ¿Están viendo mi pantalla? A ver, compartir. Salud. Compartir esta pestaña. Ya. Sí, sí se ve. Duchenne. Así se escribe, ¿ya? Klumpke y Herb-Duchenne. Esto es un trauma obstétrico, ¿ya? Lesión del plexo braquial, C8 al T1. Buen hombro, mala mano. Y la propina del mesero es la lesión braquial de C5 a C7 en la parálisis de Herb-Duchenne. Es un clásico, siempre viene en pediatría este. Propina del mesero. ¿Y el otro cuál era? El signo. La más frecuente, ¿no? Exacto. Ajá.
Klumpkeyer Duchen. No me acuerdo cómo se llamaba el signo de la mano en garra, no sé. No me acuerdo. Pero sí, de la mano del mesero, sí es Duchen, propina del mesero. En cambio, esto es una mala mano. Buen hombre y mala mano, le dice. Esto es por un trauma obstétrico. Y esto se da o se asocia también a los bebitos macrosómicos, ¿no? Y los macrosómicos se van a asociar cuando es en el caso de partos post-término. Cuando hablamos de partos pretérmino, post-término, la diferencia es la semana 37, ¿no? De la 37 a la 40 va a ser a término, de la 41 para arriba ya es post-término y todo eso, ¿no? Muy bonito. Ya, listo. Hay que ir ahora a nuestro tema, ¿ya? A ver. Ya. Esto va a ser, primero voy a leer yo la pregunta, Sheila y Yane. Yo, Sheila, Yane. Yo, Sheila, Yane. ¿Ya? Y van a... Ya. Así. Pero se sigue viendo el del bebito. Sí, sí, sí. Compartir esta pestaña. Vimeo, compartir esta pestaña. Y ahora sí, ¿ven? Sí, ahora sí. Ya está. Ya, si tienen Una alguna... pregunta. Dime, Yanelcita. Según la clasificación AO en fractura de clavícula, ¿cuál Ah, sería? Porque en las ajá, diapositivas estaba 15 y ya dependiendo 15.1 si era proximal, ajá, 2 si era medio o 3 distal. ajá, exacto. Porque no es el 1, 2, 3, 4. Porque el 1, 2, 3, 4 es para el miembro superior e inferior, ¿no? Ajá, Sí, eso pero ahí también decía, nos explicaba. Ajá. Sí, está bien. Creo que es 15 si no me equivoco. Así de frente. ajá, sí, va a ser 15. 15 hacía secas, ¿no? 15.1 así, ¿no? De acuerdo si es extraarticular. Bueno, si es en el tercio distal, tercio medio, todo eso, ¿no? Ajá, va a ser 15 punto y ya si la fractura es en proximal, 15.1 o Sí. 15.2 o punto 3. Ok. Sí, pues, ya. Eso como dato interesante. Voy a anotarlo. Clavícula. Ya. 15. Punto tantos. Excelente. Ya. Shay, ¿en qué página estaba? Te dije 75. No me acuerdo. Ciento 155. 155. Pero acá hay un retraso, ¿no? 165 está entonces. Acá está. Sí, no, del tinel, acá está todo. Ajá. Rotura y urología. Son 5 paginitas. Ya. Entonces empezamos, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ya. ¿Cómo se llama la interconexión? Sí ven, ¿no? Ahí vamos a hacerlo más grandecito. Acá está la respuesta. Y ya la siguiente, esto es la primera fase, con un comentario. Después la siguiente fase es sin respuesta, pero sí tenemos la clave. Ya. Ya. ¿Cómo se llama la interconexión por cartílago de dos huesos separados? ¿Cómo se llama la interconexión por cartílago de dos huesos separados? Yo, sinceramente, me acordaba de la sindesmosis, pero es por fibras, ¿no? Pero por cartílago dice que es la sínfisis. La articulación entre dos huesos, entre la que se interpone un disco fibrocartilaginoso, carecen de sinovial y carecen de movimiento, se denomina sínfisis. Entre ellas se encuentra la sínfisis pubis y la articulación intracervical, intervertebral. Ya, Jane, pregunta 8. Ya, varón de 20 años presenta por primera vez Ajá, cuadro inflamatorio severo de rodilla. ajá. Al examen físico, aumento de volumen y dolor intenso a la palpación, ácido úrico elevado en la sangre,
¿Cuál es el examen mejor recomendado para el diagnóstico? ¿Cuál crees? Así, hazte una explicación y abajo está el comentario, si quieres. Por si no sabes, ¿no? Estamos para aprender. Ya la respuesta sería el estudio del líquido sinovial. Ujú. Mm, Y en el diagnóstico diferencial vamos a tener a la monoartritis. Ujú. Ya, dato interesante. No es tan enfocado, ¿no? No es tan enfocado como esta de fractura expuesta, por ejemplo. Ya. Shay. Paciente de 30 años que sufre accidente de tránsito hace 12 horas, presenta lesiones múltiples y fractura de tibia expuesta. ¿Cuál es la conducta inicial? El lavado de urgencia ¿Por qué? para evitar el ingreso de la sepsis de microorganismos que pueden llevar a complicaciones de como la sepsis. ¿En qué caso haríamos fasciotomía? Mm, Cuando es una fractura cerrada y está funcionando incremento de volumen Ajá, el síndrome de... compartimental. Ajá, perfecto, excelente. Ya, sigamos. Así rápido, ¿no? Mujer de 60 años, sin patologías previas, sufre caída golpeándose la cadera, bajando la escalera. Al examen, acortamiento del miembro inferior. Ya, este es un dato ya súper importante. Acortamiento del miembro inferior derecho y pie rotado hacia afuera, con dolor a la flexión en el muslo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí, pues, fractura de la cabeza del fémur, ¿no? Fractura de pelvis, no. Luxación de rodilla tampoco. Ya. Y siempre tenemos que recordar, paciente sufre caída de golpe directo en cadera, la fractura de cadera puede ser intra o extraarticular y cursa con acortamiento. Esto es lo patognomónico, por decir. Esto es otro paciente robot, ¿no? En el caso de que nos digan paciente, mujer de 60 años con acortamiento, ya fractura de cabeza de fémur, ¿no? Afectada en el diagnóstico. Listo. ¿Cuál es la raíz nerviosa involucrada? No nos compete mucho a ver esto. Varón de 30 años, hace 3 meses, fractura tibia operada. Ya, ¿cuál es la primera medida terapéutica? Limpieza, eso tampoco. A ver, luego realizada la limpieza quirúrgica, ¿cuál es el manejo inmediato? Un manejo más complejo. Si al examinar a un paciente encontramos un signo de Trendelenburg, ¿qué músculos se encuentran paralizados? Tampoco. Mujer de 60 años, quien se hospitaliza por fractura de cadera en el preoperatorio, presenta sensorio. ¿Qué examen inicial fundamentalmente? Radiografía ya. Para reducir el riesgo de luxación patológica de cadera. Usted se encuentra en una posta médica y recibe expuesta ocurrida hace 8 horas. Irrigación con suero fisiológico. La mano en garra. Ya, esto sí es clásico. Ya. ¿A quién le toca? A mí, Ya. ya la mano en garra se produce por lesión de uno de los siguientes nervios. ¿Qué nervio se lesiona? Ah, el cubital. Ujú. Siempre, mano en garra cubital. Bueno. Paciente varón. Ya, a ver aquí. Este es un clásico también. Che. Paciente varón de 25 años de edad con diagnóstico de fractura traumática de la tibia, Ujú. presenta dolor desproporcionado muy intenso, además evidencia parestesias distales y disminución del pulso pedio. Aquí estaríamos en el síndrome compartimental Ya, ahora por sí. los Dime cuáles son ujú, las 3 P's de síndrome compartimental. el, el dolor, parestesia y disminución del pulso pedio. Ujú, ausencia o disminución del pulso. Ah, ya, ahí. Siempre. Síndrome compartimental, pain, dolor.
disminución del pulso y parestesias. Listo, de frente. A mí, paciente varón, 25 años. Después de una salida a tomar, se quedó dormido en una silla, en la casa de un amigo. Por la mañana siente que no puede extender la muñeca, los 3 primeros dedos de la mano derecha, y presenta parestesias en región dorsal de la mano. ¿Qué nervio probablemente está lesionado? Recordemos, dice que no siente o no puede extender los 3 primeros dedos de la mano derecha. 3 primeros deditos. Pulgar, índice y el medio, ¿no? ¿Cuáles son inervados por esos 3 primeros dedos? Nervio radial. Radial. Ah, ya ese era el signo de la mano en predicador. Signo del Ujú. predicador. No me acuerdo, sinceramente. Sí, porque flexionaba los 3 dedos. Los 2 últimos dedos, el anular y el meñique, ¿no? Ajá, ajá, sí. Ah, ya, chévere. A ver, hay que leer un poquito el comentario. Dice, nos encontramos frente a la lesión de un nervio periférico. La imposibilidad de extender la muñeca y los dedos producidos de la mano caracteriza el nervio radial, que se pudo haber producido por compresión sobre el quedar dormido de la silla y todo eso. Embolismo brazo, no mucho. Ya, esto sí, hicimos. Jenny. Ella, paciente de sexo femenino de ocupación secretaria, ingresa por dolor en la muñeca y mano a la movilización que a la exploración presenta el signo de Tinel positivo, parestesias en la eminencia tenar de la cara palmar de la mano. ¿Qué diagnóstico plantearía? Ujú, Sería el síndrome del túnel carpiano, ujú. Ya. porque Ujú. no recuerdo qué era el túnel positivo. Ajá, ya. Acá hay otro paciente robot y hay que recordarnos de los datos patognomónicos. La traumatología es muy amplia, pero nunca nos debemos olvidar. Siempre recordemos, anoten ahí también, signo del Tinel positivo. Tinel positivo. ¿Qué quiere decir? Síndrome de túnel carpiano, ¿ya? Hay otro signo también, no me recuerdo, ahorita voy a recordar. Signo de síndrome del túnel carpiano, Tinel positivo. Pero ¿cómo es el signo del Tinel? ¿Se acuerdan? Y era un golpecito en la parte, ay, cerca de la muñeca, en la parte ventral, y era ajá, Así, ¿no? ahí, Ajá. como una sensación de electricidad, Parestesia, ¿no? hormigueo. Ajá, hormigueo, así, ¿no? Esto con el que evaluamos los reflejos, vamos a hacer un pequeño golpe a nivel eh, del radio, bueno, de la arteria radio y del cúbito, y vamos a tener esa parestesia, ¿no? Y hay que leerlo, mira. El sexo femenino, el uso repetitivo de la muñeca y la mano en el trabajo, como en el caso de las secretarias, esto es otro paciente robot, se ha reportado como uno de los factores de riesgo para presentar síndrome de túnel carpiano. ¿Ya? Al encontrar el signo del tinel, que son parestesias en el territorio inervado, como esas agujitas que se nos hace cuando se adormece el pie, ¿no? Nos hacen el diagnóstico del síndrome. Recuerde que también existe otro signo. Aquí está el otro signo, el signo de Fale, ¿ya? Fale. Es la presencia de parestesia, pero en el territorio de innervación sensitiva del mediano, en la mano, que se produce al flexionar la muñeca. O sea, flexionas la muñeca y ahí sientes ese hormigueo. En cambio, el signo del tinel sí es producido cuando nosotros hacemos uso de esta herramienta. Signo de tinel, ya, listo. A ver, aquí es. Ya, esto también nos compete. ¿Quién sigue, chicas? Paciente con fractura expuesta de fémur distal, aparte de la limpieza quirúrgica, indica el tratamiento de elección. Mm, la fijación externa, ¿no es cierto? ¿Por qué no fijación interna? No, porque sería, como es una fractura expuesta, Ajá. y
usamos el uso de fijación externa por fractura expuesta, ¿no? Ujú. Sí, pues. Ya, paciente de fractura expuesta de fémur distal, aparte de la limpieza quirúrgica que sí o sí debe haber, ¿por qué? Porque ya es un tema de infección, puede ser, ¿no? Porque ya es una fractura expuesta o fijación externa. Clavos endomelulares, no. Solo tracción, peor. Placa y tornea, no. Frente a una fractura expuesta, recordemos siempre, tratamiento con mayores tasas de éxito es el quirúrgico. Tenemos un paciente con fractura expuesta donde la mejor indicación es realizar fijación externa. Muy bien. A ver, aquí es... ¿Qué músculo está comprometido? Ah, ya, estos también, del manguito rotador, ¿no? Paciente que realiza movimientos repetitivos al calar presenta súbitamente imposibilidad para realizar abducción, o sea, apertura, ¿no? Abducción o abducción también del brazo y dificultad para la rotación externa de este. ¿Qué músculo está comprometido? ¿Estos qué son, chicas? Infraespinosos, supraespinosos, pectoral mayor, bueno, pectoral mayor no, deltoide, redondo, redondo menor. ¿Qué son? El- del manguito rotador. Del hombro, ¿no? Los músculos del manguito rotador. ¿Cómo dices, Yanni? Lo que serían sus componentes del manguito rotador. Ajá, infraespinoso, supraespinoso, redondo menor, ¿no? Ya, entonces, ahora dice, no se puede, el pacientito no puede hacer rotación externa, o sea, apertura, abducción o abducción, ¿no? Y tiene dificultad para la rotación externa de este. ¿Cuál es el que está comprometido? Uno de los manguitos rotadores, que es uno de los principales, ¿no? El supraespinoso. Mira, te menciono. Los músculos que producen la rotación del hombro se encuentran en el manguito rotador del hombro, que está formado por 4 músculos. ¿Cuáles son? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Eso sí saben de memoria. Shay, ¿te lo sabes de memoria? Shay. Mm, Sí, infraespinoso, supraespinoso, Ajá. redondo menor y el... Sin vera, te estoy viendo. Jeje. ¿Quién más? Sub, sub, subescapular. Ya, a ver, Jane. Ajá, sí, infraespinoso, supraespinoso, subescapular y redondo menor. Yo siempre me olvido del subescapular. Jeje. Por eso lo voy a anotar. Escapular. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y supraescapular. Eso siempre preguntan cuando vas a la cirugía de traumatología en una luxación acroventricular. ¿Cuáles son del manguito rotador? Supra, infra, redondo menor y supraescapular. Nunca olvidemos eso. Ya. ¿Y Paciente qué funciones van a cumplir cada uno? Ah, O ya, sea, ¿qué? supraespinoso, abducción, ajá. Ajá. Y los otros, Ya. infra, Ajá. rotación externa, el infraespinoso, no, el infraespinoso. Vamos a ver acá. Mira mi camarita. Sí, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Ya, miren, el manguito rotador, yo lo que he entendido, ¿ah? Yo lo que he entendido es que te ayuda a hacer tanto rotación interna como rotación externa, ¿ya? Usualmente lo que es infraespinoso, supraespinoso, propiamente dicho, el supraespinoso, sí, en este caso, ¿no? Realizar abducción. ¿Abducción qué es, chicas? ¿Para acá o para allá? ¿Qué es? Para atrás. Sí, abducción es apertura, ¿no? Rotación externa. Ajá. Y el otro es rotación externa a este, ¿no? Que es propiamente del supraespinoso. Pero sí nos van a servir también para que es la rotación interna. Porque ¿cuál es la función de estos componentes del manguito rotador? La principal. Estabilizar el hombro. Estabilizar el hombro y rotarlo, propiamente dicho. Ya, bacán. Eso es lo que he entendido, chicas. Humildemente. Ajá, sí, porque también ahí no me sabían pruebas, o sea, para Sí, evaluar cada ajá. parte. ¿Te acuerdas de esas pruebas? Mm, Era el de Jove o Jove para el supraespinoso, Paté,
para el infraespinoso y Herbert para el subescapular. Ya, Pero, eso hay que anotarlo. No me acuerdo. A ver. ¿Me dices para el supraespinoso cuál es, Yanrita? supra, Jove, o sea, no sé cómo se pronuncia, pero era Jove. A ver, deletréalo. Jeje, perdón. Jove. Ah, yo ver eso, ¿no? Joven, ¿eh? Ajá. Ya. Listo. Eso es para el supraespinoso. Para el infraespinoso. Infrapate. Ah, ya, paté. Ujú. Listo. Redondo menor. Y eso es lo que no me acuerdo. Ya. Pero para el subescapular era Herbert. Con H, creo, ¿no? Herbert. Con. No sé, con Jerv. Ah, ya. A ver, ahorita lo miro. Herbert. Ujú. Listo. Excelente, chicas. Aprendemos mucho, ¿ah? Listo, sigamos, chicas. Estamos aquí. Ya, listo. A ver. Un paciente con traumatismo, cara externa, peroneo común. ¿Cuál es el neo? Ya, bueno, puede ser. Ya. Paciente con traumatismo en cara externa de rodilla. Cara externa, ¿eh? Cara externa, no cara interna. Cara externa. Presenta alteraciones de sensibilidad en la cara lateral de la pierna, dificultad para la contracción de músculos extensores dorsales y eversores del tobillo. Presentando la expresión un pie caído. ¿Cuál es el nervio implicado? A nivel de la cara externa, el peroneo común, ¿no? Porque la cara externa adyacente a la cabeza del peroneo, teniendo un trayecto superficial, estando expuesto a los traumatismos. ¿Cuál? El peroneo común, que es el que está más expuesto a los traumatismos. Manejo inicial del paciente olecrano no desplazado. Varón 30 años que acude a consulta profesional, dificultad en cerrar el puño de la mano derecha. Extensor, bueno, flexor. Varón, accidente, muslo izquierdo, parestesia. Ya, listo. Yane, la 94, esta. Sí. Varón de 20 años ingresa en emergencia por accidente en moto, presenta aumento marcado de volumen en el muslo izquierdo, parestesia y dolor intenso a la extensión. Al examen, ausencia de pulso popliteo y pedio. Ajá. ¿Cuál es la conducta de urgencia a seguir? Ya entonces, si recordamos la tríada que vimos, que es dolor, ausencia de pulso y parestesia, estaríamos hablando de un síndrome compartimental. Ya. Por lo tanto, lo que haríamos sería una fasciotomía. Fasciotomía, sin lugar a dudas. Sigamos. Acá arribita, varón de 28 años, sí. Osteosíntesis. Ya, eso también. Sheila. Varón de 28 años que hace 2 horas sufre accidente de tránsito como conductor de motocicleta. Llega a la emergencia con dolor intenso en pierna derecha. Al examen, hemodinámicamente estable, acortamiento de miembro inferior derecho y rotación externa. Rayos X muestra. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Una osteosíntesis. Esa sería una fractura del fémur, ¿no? De la diáfisis del fémur. Ujú. ¿Qué era Está la...? el acortamiento de la extremidad y la rotación externa. Ajá, excelente. Ya, ¿qué era osteosíntesis y osteotaxis? ¿Te acuerdas? Osteotaxis. Ajá. Mm, osteotaxis. Osteosíntesis es como devolver eh, ya, mediante los clavos, la osteosíntesis, no recuerdo cómo era la osteotaxis. Acá está tu plagio, mira. Ajá.
Fijación externa. Ah, Ajá. Fijación interna es la osteosíntesis, que es por placas, tornillos, clavos endomalulares, sistemas de HS, prótesis, todo eso. Y la osteotaxis o fijación externa, que se da cuando ya la fractura es abierta grado 2 o grado 3 o con riesgo de osteomelitis, es una fijación externa. Eso no hay que olvidarnos, hay que recordar y para que no nos agarren por ahí. ¿Ya? Chévere. ay, ya le estoy anotando. Genial. Entonces, miren, acá hay que darle una leidita, ¿por qué no? Frente a la fractura de diáfisis femoral, el tratamiento quirúrgico permite una movilización precoz, que es muy importante, ¿no? Rehabilitación más rápida y evita mala alineación que se podrían provocar en el tratamiento conservador, que es tracción y férula. Actualmente, el tratamiento más aceptado es el enclavado centromedular, consiguiéndose una tasa del 98% de uniones. Clavado endomedular. Eso es osteosíntesis, ¿no? Porque osteotaxis es fijación externa que se usa para 3 o 4 de bla, 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 bla. Ya. Ya. Fijación externa. Se reserva principalmente por fracturas expuestas y como tratamiento inicial de politraumatizados. Y esto es lo que le ponen, miren. Su plaquita. Listo. Fasciotomía descompresiva. A mí me toca. Mujer de 30 años es atendida por atropello automóvil. Presenta dolor, deformación e inmovilidad de pierna derecha. Al examen. Aumento de volumen, piel tensa, brillante, pulso pedio ausente. Radiografía de pierna, fractura de tibia. ¿Cuál es la indicación pertinente? En este caso, miren, está hablándonos que paciente politraumatizada, es atropellada, presenta dolor, deformación de inmovilidad y aumento. Ya, aquí tenemos que recordarnos igual síndrome compartimental, dolor, ausencia de pulso y las parestesias. Obviamente acá no va a haber, no van a decir parestesias, ¿no? Pero ya, 2 de 3 pueden darnos un indicativo. En el caso de que sea síndrome compartimental, hacemos una fasciotomía descompresiva porque está ausencia del pulso pedio, que es importante en este caso. Porque si no, sí, ya a ver, chicas, por lógica, ¿qué pasaría si no hacemos una fasciotomía en un síndrome compartimental? ¿Qué puede pasar? ¿Qué creen ustedes? Si ya está el pulso ausente, ¿qué sucede cuando el pulso pedio, que es una parte distal del cuerpo donde no llega irrigación, qué sucede cuando el pulso está bajito y no lo tratamos? ¿Qué creen que pase? Una Una isquemia y luego una necrosis. isquemia distal y una necrosis de miembro inferior, ¿no? Y eso es a lo que no queremos llegar. Por eso tenemos que hacer la fasciotomía descompresiva. Entonces dice, estamos frente a un caso de síndrome compartimental que suele presentarse tras traumatismos en especialmente miembros inferiores, debido al aumento de la presión dentro de un compartimento. ¿Cuáles son las características? Ya habíamos visto. De los 4 P's todavía acá dice. Dolor, parestesias, parálisis y disminución o ausencia de pulso. La paciente tiene, además del evidente incremento de volumen, dolor y disminución del pulso para evitar que la presión intracompartimental produzca necrosis. Es indicativo la fasciotomía descompresiva, de preferencia antes de las 6 horas. ¿Por qué después de las 6 horas? ¿Qué habíamos dicho después de las 6 horas, chicas? La fasciotomía. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan? Chicas. Una necrosis. Era antes de las 6 horas, ¿no? ¿Por qué? Ustedes ya habían mencionado ya, ¿eh? O sea, estábamos hablando de eso. ¿Qué pasa después de 6 horas? Riesgo de necrosis. Ajá, pero la necrosis, ¿qué nos va a hacer? O sea, imagínate que todo esté necrosado. La amputación. Amputamos ya, por eso ya no se puede ya. Y vamos a compartir esta pestañita de nuevo, por si acaso. El único tratamiento reconocido es la fasciotomía, idealmente dentro de las 4, acá mencionan, ¿no? Dentro de las 4 primeras horas, después del inicio de los síntomas. ¿Por qué? La fasciotomía después de las 6 horas aumenta la tasa de infecciones. Miren, aquí está. Imagínense que todo esto no lo hayamos hecho fasciotomía. Esta es la fasciotomía, ¿no? Abrir las fascias. Todo esto ya estaría necrótico. ¿Y qué nos quedaría? Amputar nomás. Que no se debe llegar a ese punto, ¿no? A ese extremo, literalmente ese extremo, por un mal manejo, pues.
de síndrome compartimental, que no nos ocurre eso. Listo, sigamos. Compartir esta pestaña. Ya vamos terminando. Neonato de 15 días, qué bonito, en el cual se sospecha displasia de cadera. Qué bonito, qué hermoso. ¿Cuál es el estudio de imagen más adecuado? Y a ver, ¿cuál creen que es esto, chicas? Ya sabemos que es ecografía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso explicó también en clases. Porque a los recién nacidos no se les puede irradiar. Ya, eso es un buen punto, pero hay un punto más importante todavía, que tiene que ver con el núcleo de osificación del fémur. Porque en la radiografía no vamos a lograr ver ese núcleo. Cierto. Y Los después, huesos nada más. exacto, y después de los 6 meses todavía recién vamos a poder ver, ¿no? Por eso, en los primeros 4 meses a 6 meses, una ecografía, después una radiografía. ¿Ya? Miren, dice, el diagnóstico de displasia en el recién nacido hasta la tercera semana de vida es de elección la ecografía. Muestra mejor rendimiento diagnóstico que la radiografía, ya que identifica estructuras osificadas y cartilaginosas, mientras que la radiografía es usada en la evaluación a partir de los 4 a 6 meses. Por la naturaleza cartilaginosa de la cabeza femoral, su valor ha sido considerado limitado en su diagnóstico temprano. Y aquí a hablar un poquito de salud pública, por ejemplo, nos mencionaban, ¿no?, que en Chile ya está protocolizado el uso de radiografía, ¿no?, para el diagnóstico temprano de displasia de cadera. Porque la displasia de cadera, ¿qué nos genera displasia de cadera, chicas? O sea, ¿qué produce displasia de cadera maltratada o no tratada? Artrosis. Artrosis. Desconfiguración normal del hueso, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? Por ejemplo, en un paciente maltratado o no tratado a los 20 años, ¿qué nos lleva? ¿Qué le vamos a hacer? Una prótesis, y eso no es dable, ¿no? Porque la prótesis, ¿qué te impide hacer? ¿Por qué no se le da prótesis a los pacientes jóvenes? Porque tendríamos que hacerle cirugía cada rato, porque cambiar la prótesis cada 10 años. Eso también, y también que limita el movimiento. Por eso el doctor Lozano, que los saludamos desde acá, un saludo, gran maestro, Silder Lozano, nos menciona, ¿no? Siempre tenemos que ver la situación del paciente. El paciente camina, el paciente, por ejemplo, de 83 años, camina, hace sus actividades físicas, no le voy a poner prótesis porque va a limitar sus capacidades funcionales. Pero si sí camina, no vamos a usar prótesis, ¿no? Pero si no camina, en cambio, si no camina, si está sedentario, todo eso, o está malito, por ejemplo, ahí sí hacemos una prótesis. Listo. Ya, varón de 25 años, sufre caída en el corral, dolor intenso y herida en la pierna derecha. Niega alergias, medicamentos, ya. ¿Cuál es la indicación correcta? Penicilina G sódica, ¿no? Varón... Ya, eso está bonito. Shay. Al varón de 65 años acude porque hace 4 horas sufre caída sobre la mano izquierda extendida. Presenta dolor y deformación en el tercio medio del brazo izquierdo. El examen no puede extender la muñeca y los dedos y no abduce el pulgar. ¿Cuál es el diagnóstico? La fractura del diáfisis del húmero. ¿Por qué? ¿Por qué dice acá? Aparte es una fractura frecuente en Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ya, ya. Podría ser porque va a estar asociado con la lesión del nervio radial. Por lo tanto, va a haber dificultad en la extensión de la muñeca. La lesión del nervio radial extenso. Ya, y hagamos unas diferenciales, porque nosotros vamos más allá de las respuestas. Imagínense, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando un pacientito cae de frente, de mano, en una hiperextensión?
O sea, así. ¿Qué, qué fracturita se nos viene a la mente? Mira mi camarita, así cae. ¿Cómo se llama eso? Es la clásica. La fractura de coles. Ajá, y la de allá, así, para adentro. Es mi. Smith. Smith y Coles, ¿no? Eso sería de primera mano, yo pensaría en eso, ¿no? Ah, puede ser un Smith, ¿no? O una, perdón, una Coles, ¿no? Una colecistitis, ¿no? Listo. Diabética, 85 años, fractura de cadera. ¿Ya? A ver. Jane. Diabética de 85 años, traída en camilla por caída, dolor intenso e incapacidad para movilizar la pierna derecha. Al examen, miembro inferior derecho acortado con rotación externa. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Mm, Yo pensaría que podría ser luxación de cadera, pero la respuesta va a ser fractura de cadera. Sí, ¿no? Sí, pues. Pero cuando se trata de adultos mayores, ya sospechamos de fractura Ujú. más que luxación. Excelente. ¿Por qué? Porque tienen sus huesitos menos osificados, ¿no? Tienen ya una Ujú. pobre osificación. Mm. Y Sí, eso sí es el caso de adultos mayores. Si es joven, sí podríamos pensar en luxación también. el acortamiento y rotación externa del miembro inferior es típica de fracturas de cadera, que son frecuentes en personas ancianas, en especial en mujeres con antecedentes de osteoporosis. Muy bien. A ver, varón de 23 años, sufre torcedura de pie. En ocasiona dolor y dificultad para la marcha. Al examen, aumento del volumen, equimosis en cara lateral del tobillo derecho, dolor a la inversión e inestabilidad moderada del tobillo. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Esguince de tobillo grado 2, grado 1, fractura del calcáneo y fractura del escafoides. Ya. Aquí vamos a recordar los grados de esguince. ¿Se acuerdan los grados de esguince, chicas? ¿Cuántos hay? A ver, mencióname. Jane. Va a haber 3 grados. Ya, ¿no? El primer grado va a ser cuando hay un elongamiento. Ujú. El segundo grado cuando hay una rotura menos del 50%. Excelente. Y el tercer grado cuando es mayor del 50%. Ya. ¿Y cuál es la clínica de cada uno? Eh, Lo que te acuerdes, o por lógica también sácale. ¿Cuál va a ser el de peor pronóstico? el 3 El grado 3. va, ajá, ¿Y el el grado? paciente Ajá. va a tener una inestabilidad severa. Ya. En el 2, inestabilidad moderada. Y en el 1, simplemente podría tener alguna dificultad para poder realizar sus cosas con normalidad, Ujú. porque solo hay un elongamiento. O microruptura también menciona, ¿no? Ah, sí. Ya, escuchen chicas, ¿ah? Acá hay unos datitos importantes que les pueden interesar. ¿Ya? En la clínica, el tipo 1, un esguince tipo 1, se va a caracterizar por el dolor leve, ¿ya? En el tipo 2 vamos a tener una impotencia funcional. ¿Qué quiere decir impotencia funcional? Que no va a poder caminar. Eso es patognomónico. Y en la ruptura, ya propiamente dicha de la ruptura total del ligamento, vamos a tener una inestabilidad severa. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la palabra clave? Dolor leve en microruptura en el tipo 1, disfunción o impotencia funcional que no puede caminar en el tipo 2 y en el tipo 3, inestabilidad severa. Que también va a haber dolor severo, equimosis severa, impotencia funcional severa, que va a ser llamado, ¿no? Incluso acá hablamos de cajón
y Lachman y bostezo, ¿no? ¿Se acuerdan de esas maniobras? Chicas. Sí. Entonces, según eso, a ver, dice acá, varón sufre torcedura de pie, dolor y dificultad para la marcha. Ya, ahí nos está dando un dato muy importante, que de frente nos dice un esguince, que tiene dolor, no es un dolor leve, pero sí le dificulta para la marcha. Entonces, impotencia funcional, ¿dónde no puede caminar? ¿Qué dijimos? En el grado, Grado 2. porque en el grado 3 ya ni siquiera se va a poder parar. O sea, acá ya siquiera camina, pero le duele caminar, no puede caminar. Pero en el grado 3 es una ruptura total, una inestabilidad, un dolor severo, una equimosis severa. Entonces, por acá vamos yendo al grado 2. ¿Qué más te dice? Aumento de volumen y equimosis en cara lateral del tobillo derecho, dolor a la inversión e inestabilidad moderada. Miren acá, ¿qué dice? Inestabilidad moderada. No te dice severa, porque inestabilidad severa, ¿a qué querría decir? ¿Esguince tipo? 3. 3 ya. 3. La torsión suele asociarse a esguinces de distinta gravedad. El incremento de volumen y equimosis de dolor, inversión e inestabilidad nos hablan del grado 2. Miren, aquí está. Ya, aquí también. Shade. Y con estas terminamos. Hay dos más nomás. Minero de 24 años trasladado por sufrir impacto de alud piedras en pierna derecha. Examen. Herida en pierna que compromete todo el tercio medio, donde se exponen los músculos y el hueso con presencia de restos de tierra. Rayos X, fractura con minuta de tibia. ¿Cuál es la indicación prioritaria, Sigeri? Mm, Acá nos dice irrigación, desvidamiento, pero no sé por qué. Sí, no, está interesante el caso, ¿no? Dice que fue trasladado por sufrir un impacto de alud, piedras, en piernas derecha, herida en pierna que compromete todo el tercio medio y está expuesto los músculos y el hueso. Ya, aquí nos están diciendo que está expuesto, esa es una herida expuesta, ¿no? Cuando hay una herida expuesta, ¿qué hacemos, chicas? Una fractura. ¿Lo cosemos? Pregúntenos, Limpiamos. limpiamos, ¿no? Debridamos, hacemos un debridamiento quirúrgico, ¿no? Y irrigamos, donde se exponen los músculos. Fractura con minuta de tibia. ¿Cuál es la indicación? Le vamos a dar antiinflamatorios y vacunas antitetánicas. Le vamos a hacer una férula de yeso y antibiótico parenteral. O analgésico, opioide y tracción del miedo. Tracción no, porque ya es una fractura expuesta, ¿no? Y a ver, dicen, paciente con traumatismo, con presencia de fractura expuesta, con gran contaminación, la primera medida es adecuarla a decontaminación, debridamiento del tejido desvitalizado, además cura quirúrgica para evitar complicaciones infecciosas. ¿Sí? Y conságrate con esto. Ya. El último. Jane. Ya. Varón de 30 años que sufre fractura del fémur derecho por un accidente en motocicleta. Luego de 3 días presenta confusión, disnea y erupción petequial en el pecho. Al examen pulmones normales. Haga la presión de oxígeno 50, la presión de CO2 28, pH 7,49. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. En el AGA podemos ver que hay una alcalosis eh, respiratoria, por lo tanto podría haber diversas causas, pero lo que nos menciona es que la fractura de fémur, eh, hay fractura de fémur derecha y lo que va a estar asociada con la respuesta sería la que está presentando hipóxia. Jane, ¿me escuchas? Acércate un poquito más. Ya. Ahora sí.
ahora sí, De- explícanos, por favor, perdón. ya. Decía que en el AGA Ya. vamos a tener una alcalosis respiratoria, ¿Por qué hay una por lo alcalosis tanto, respiratoria? ¿Cuál es el valor normal del pH? hasta 7,45. Ya, de 7,35 a 45, ¿no? Ajá. Ya, después, ¿qué Y vemos? la presión de CO2 va a estar disminuida porque también va a ser de 35 a 45. Ya, y el bicarbonato faltaría también. Pero ya, ¿qué más? Ajá. Presión de Ya oxígeno. entonces, Ajá. ajá. Ya entonces con los datos del AGA vamos a ver que el paciente está teniendo una hipoxemia y además que nos menciona que hay fractura del fémur derecho de un hueso largo, lo cual está relacionado con un embolismo graso. Interesante, ¿no? Dice, paciente joven sin mención de antecedentes, luego de la fractura, presenta distrés respiratorio, que hace una hipoxemia en el AGA. La primera solicitud diagnóstica es el síndrome de embolia grasa. Se debe a la presencia de gotas de grasa que llegan al parénquima pulmonar por la circulación periférica desde el foco de la fractura. Se describe asociadas fracturas diaficiarias. Entonces, aquí hay un término que tenemos que tener en cuenta, que fractura del fémur, en caso de que, bueno, el fémur es un hueso largo, ¿no? En caso de que sea una fractura diaficiaria, especialmente en extremidades inferiores, siendo más frecuente el diáfisis femoral, tenemos que tener en cuenta el embolismo graso. La erupción petequial es un signo también que va a favor de la presencia de este síndrome. Entonces, un pacientito robot que nos viene, por ejemplo, erupción petequial, ¿ya? Ahí anótenlo si quieren. Erupción petequial. ¿Qué más? Fractura en diáfisis de fémur. Diáfisis de fémur. Y acompañado de hipoxemia. Excelente. Acompañado de hipoxemia. Sospechar de síndrome de embolia grasa. Sospechar. Excelente. Sospechar. Embolia grasa. Qué bonito. Listo, chicas. Entonces, con eso terminaríamos la primera parte, chicas. ¿Quieren seguir, chicas? ¿O ya están, o ya quieren descansar? Sí, seguimos. ¿Sí? Siquiera media horita más. Ahorita son las 11:29. Ujú. Sí, media hora más está bien. Ya, ¿qué les parece la dinámica, chicas? ¿Está bien, muy lento, muy rápido? ¿Está bonito? ¿Otra vez? Sí, está bien, todo está bonito. Ajá, sí, está bonito. Interesante los casos. Sí, ¿no? Muy bueno. MIC es una academia que lanza banqueos, ¿ya? Banqueos comentados. Eso es lo buenazo, porque ya te ubica ya. Por ejemplo, ya no estás diciendo, oye, es un varón de 30 años. Ah, puede ser limpieza quirúrgica y fistuloctomía. No, el otro dice, no, es limpieza quirúrgica e injertos. No, pero dices la C. Ah, será la CEP. No, no es así, ¿no? Sino que acá te da una explicación muy bueno. Le recomiendo, ¿ah? Le recomiendo en cuanto a libros. Y en cuanto a banqueos, así en general, QX es buenas. Entonces, ahora, chicas, voy a abrir el banqueo, el real banqueo, ya, chicas. ¿Están listas? Sí. Ujú, sí, ¿Podemos hacerlo? sí, sí Sí, podemos. Más ánimo, chicas. ¿Podemos sí hacerlo? podemos, sí podemos. Sí. Sí podemos. De frente, ¿ah? Vamos a seguir con la dinámica. Y esto, chicas, es para el ENAM, ¿ah? O sea, son exámenes nacional anual de medicina. Y también estamos cogiendo del residentado, así que estamos en buen nivel, chicas. O sea, que sepamos esto, estamos en algodón. Ya. Es de QX Medic. Las primeras preguntas, este de QX Medic me gusta porque te diferencia. O sea, no te dice tu explicación, pero sí te diferencia por segmentos. Por ejemplo, este es de temas de ciencias básicas, ¿ya? Por ejemplo, ya, a ver, rapidito, ¿ya? El 11. Yane.
Es inervado por el nervio axilar. Ahora, lo que te acuerdes. Mm, Braquial anterior. No. Ya, otra oportunidad. Mm, mm, Deltoides. Deltoides, excelente. Googleando, ¿no? XD. No. ¿Te acordaste en serio? Sí, estaba entre deltoides y el braquial. Bacana, de Entonces verdad. voy por Yo braquial. sinceramente, Yanelita, no me acordaba. Tuve que ver todavía. Ya, miren, chicas. Esta practiquita que vamos a resolver, vamos a tener ayudita. Si desean mayor explicación, así como hemos tenido en MIC, lo que yo hago aquí es que este banqueo viene acompañado de un video explicativo. Ahora les paso, ¿ya? ¿Les llegó? Sí, ya nos digo. Gracias. Ya. Entonces, Sí, gracias. lo que yo les recomiendo, así a manera de personal, ya para que estudien ustedes cualquier tema que quieran estudiar, esta es la pregunta 11, ¿no? De ciencias básicas. Pregunta 11. No me acuerdo ya, entonces voy a ver mi video, pues. Entonces, abro mi video, acá estoy de la mano con mi video. ¿Miran el videito? No. Ahora, No. No. he dejado de compartir. ¿Por qué no avisan, chicas? Ah, sí, sí. Ha dejado. ¿Jenny, me escuchas? Ay, sí, sí te escucho. Me he confundido de video. Es este video, perdón. El otro es de cirugía cardiovascular, ¿no? Ahora sí, abran ese videito. Ya, ahora sí, puedes ver, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Sí, Ya. sí. Entonces, aquí estamos en ciencias básicas. Miren. Dice, ¿qué tipo de articulación es la rodilla? ¿Qué pregunta es esa? Según nuestro banqueo es... ¿Qué tipo de articulación es la rodilla? Esa es la 4. Entonces, nos faltaría el doble color. Sí. Aquí está. Está en el minuto 25. ¿Qué fue con Shay? ¿Se fue? Sí ha salido. Esperamos un ratito. Mm, Claro, porque me dijo que estaba desde su celular. Yes. Yes, please. I want cookies with mermelada. No, Benji, no. Ya, hay que esperarle en el ya. Ya, le estoy escribiendo Ya. también. Damos breaks para que puedas tomar agüita. Yo me voy a preparar una galletita con mermelada. 5 minutitos. 3:40 empezamos. Ya. Agüita, mi amor. Me llevé la cara, creo. Voy a parar el videito. Listo. Entonces, estábamos hablando sobre el tema de traumatología. Ahora estamos en el banqueo QX Medic. Como les decía, chicas, les recomiendo. También les voy a compartir el banqueo, no se preocupen. Me hacen recordar, por favor, al final. Y tienen que hacerme de recordar de verdad, porque yo me olvido. Y después me van a decir que no quiero compartir. Ya, por favor. Shelita y Yane, ¿ya? Ya. Me hacen- Ya, bien. Ya.
Ya, entonces les recomiendo que abran el videito que les envía al grupo, ¿ya? Y vamos a estar resolviendo eso. Por ejemplo, les decía, es inervado por el nervio axilar. ¿Cuál era la respuesta, Jane? Deltoides. ¿Por qué deltoides? Porque acá está, mira. Axilar. No olviden que el nervio axilar es una rama terminal del plexo braquial. Y este nervio axilar que acá está de verde, muy Me van a... No, no sé si disculpar, pero yo, chicas, personalmente me he acostumbrado a ver los videos a por 2 de velocidad. ¿Por qué? Porque es más rápido, ¿no? Pero vamos a bajarle la velocidad. ¿Escuchan? del plexo braquial. Y este nervio axilar que acá está de Sí. verde, Es- muy aparte del nervio músculo cutáneo, del cubital, del radial, etcétera, del mediano, este nervio axilar inerva el deltoides. Participa también en la inervación de algunos músculos del manguito rotador, pero principalmente el deltoides. ¿Ok? Es su función principal. Por lo tanto, si el axilar está comprometido, ¿qué movimiento va a estar limitado? ¿Qué hace el deltoides? Abducción. La abducción va a estar limitada. ¿Vale? Entonces ya saben si es que hay compromiso del nervio axilar. ¿No? Muy bien, el deltoides. Ya. Inerva el músculo trapecio. Ya, chicas, entonces, esa es mi fórmula de estudiar mía. Y me funciona a mí, ¿no? Más que nada en los exámenes, porque a veces como que te sientes frustrado de no sabes qué estudiar, todo esto te direcciona. Te direcciona muy bien, ¿ya? Entonces, con esto vamos a ir trabajando de la mano. Entonces, sigamos con las preguntas ya orientadas al tema de traumatología clínica. Compartir esta pestaña. Y ahora sí, sigamos. Sí ven, ¿no? El examencito. Sí, sí se ve. Todo esto es de ciencias básicas, y a partir de aquí entramos, esto es ciencias básicas, y aquí entramos a fracturas, ¿ya? Ya, entonces, 1, 2, 3, así, todos, ¿ya? Así, 1, 1, 1. Empezamos. Empiezo yo, sigue Jane, y 3, Shay, ¿está bien? Sí. Ya, entonces Sí. empezamos. Pregunta 54. ¿Qué nos dice la pregunta 54? Pregunta 54 de traumatología. Nos menciona lo siguiente. ¿Cuáles son las 3 urgencias que debe manejar todo traumatólogo? Síndrome compartimental, fractura abierta y luxofractura de cadera o luxofractura. Ya. Aquí tenemos que recordar que tenemos que manejar diferencia primero, así rapidito nomás, ya chicas, y tenemos solo 15 minutos para terminar estos exámenes porque hay un montón de preguntas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Jane. En la emergencia se pone en riesgo la vida del paciente. ¿Dentro de cuántas horas? Mm, La primera hora, Ajá, te menciona, ¿no? Que es un manejo rápido la emergencia, ¿no? Dentro de las primeras horas tenemos. ¿Y la urgencia? cuando mm, la vida del paciente no está en riesgo. No está en riesgo por ahora, ¿no? Incluso puede aumentar hasta las 24 horas, se dice, ¿no? Ujú. Ya, entonces, ¿cuáles son las 3 urgencias que debe manejar todo traumatólogo? Recuérdense esto, y pueden anotarlo si quieren, chicas. ¿Eh? Síndrome compartimental, 1, fractura abierta, porque la cerrada, no, fractura abierta y luxofractura de cadera. Estos son los 3 urgencias que debe manejar todo traumatólogo. Entonces, en esta alternativa es la alternativa A. ¿Ya? ¿Me creen? Sí. No, Pierre, no te creemos. Que ver. Nos has engañado tantas veces que ya no sabemos si confiar en ti o no. Ahora sí te creo. Ahora sí te creemos. Ya. Para las que quieran averiguar el por qué, yo ya le he dado obviamente una revisadita antes, ¿no? A las preguntitas. Así que no se sientan incómodas ni mal que no sepan algunas características. Para las que quieren, chicas, está en el minuto 1 hora con 23 segundos. ¿Ya?
El síndrome compartimental, sí, sí, por supuesto que sí. Se va a diferenciar, aquí tiene que nada que ver. Entre una fractura doble, abierta y cerrada o doble, tiene que manejar todas, pero por su severidad y demás, una fractura abierta. Y de estas, una de las lesiones más severas es la luxofractura de cadera. En realidad es una pregunta bastante rara, ¿no? Medio extraña, pero bueno, son las fracturas, son las lesiones más severas acá, ¿no? Ya antiguito, hace muchos años. Muy bien, Clavia. Clavia. Los esquemas Colae también, sino que entre una fractura abierta y cerrada, discutible, pero podría. Ya, estas es porque son más complejas, ¿no? Obviamente, fractura abierta, luxofractura de cadera. Ya, sigamos. Shay, no, Jane. Yo no veo el examen, solo sigue saliendo el video. ¿Cómo es posible? Ya. Ya. Las principales complicaciones del tratamiento de las fracturas son infección, artrosis, retardo de consolidación, consolidación viciosa, rigidez articular, artrosis secundaria y mm, ¿Cuál crees tú? síndrome de aplastamiento. ¿Cuál? eh, Daño tendinoso muscular. Daño tendinoso muscular. Ya. No, no es el daño tendinoso muscular. A ver, otra. Síndrome de aplastamiento. No, en este caso es la atrofia ósea de Sudeck. ¿Sabes qué es la atrofia ósea de Sudeck? No. Como podemos ver, aquí ya como que se pone un poquito más complejo, ¿no? Los términos, ¿no? Y solo para ejemplo, ya, con motivo de ejemplo nomás, no se preocupen, chicas. Ya vamos a ir a las preguntas tipo, no se preocupen, esto es poco probable que venga. Bien, Algo distrofia. ajá. No vieron, ¿no? No vieron la resolución. No vieron la resolución, ¿no, chicas? No. Recién empezaste a compartir. Ya, no se preocupen. Ya, este es el último, no se preocupen. Ya, ahora sí vamos a las preguntas tipo. Dejar de compartir. Vamos a compartir el otro. Para no complicarnos, vamos a hacerlo con un poquito de ayuda. Para tenernos, como guiarnos, ¿ya? Compartir esta pestaña. Vamos a compartir otra pestañita. Esta pestaña. ¿Miran acá las preguntitas? Sí, sí se ve. Ya. Esto, otra vez. Ya. Jane. Ya. Clásicamente, cuando se afecta a una extremidad del aparato locomotor, siempre están presentes dolor, deformidad y disfunción. Disfunción. De Ujú, las 3 Ds. ujú. Las tres Ds. Esas eran de la fractura, luxación. Cuando nos habla de aparato locomotor es netamente traumato, ¿no? Está bien. Excelente. Ya. Sigue. Shay. ¿En qué parte del hueso largo se presenta con frecuencia la fractura en niños? En el cartílago de crecimiento. ¿Por qué?
Mm, porque aún no hay una consolidación. Ajá. Entonces, en cuanto a dureza, ¿en dónde se va a partir? ¿Dónde está más duro o donde no está consolidado? Donde no está En el consolidado. cartílago de En crecimiento. el cartílago. Exactamente. Y eso es del residentado médico. ¿Ah? Miren, ya han respondido 2 preguntas del residentado médico. No es nada del otro mundo. A mí. Pregunta 58. Residentado médico 2015. ¿A qué tipo de fractura se denomina? Mira, este es un bonito término. ¿Ah? En rama verde. En rama verde. En rama verde de aficiaria de cúbito. Esta denominación tipo de fracturas en tallos verdes se va a ver también en pediatría, ¿ya? Cuando es una fractura en tallo verde, quiere decir que es una fractura incompleta, que no es del todo, no es total, ¿ya? Y en este caso, ¿a qué tipo de fractura se denomina, así propiamente dicho, en el rama verde? Al de aficiaria del cúbito. Existen fracturas que se producen por traumatismos, físico-químicas, esto no, por fatiga, esto tampoco. Ya, esto sí. Shay. El signo más frecuente de la pseudoartrosis es movilidad anormal. Uh-huh. ¿Qué era la pseudoartrosis, Shay? ¿Te acuerdas algo de eso? Una luxación glenohumeral. No. ¿Cómo? Pseudoartrosis. ¿Cómo? ¿Qué fue? Perdón. ¿Qué fue, Shay? Ya tienes sueño, ya, Shay. Se me está cruzando todo. No te preocupes, Era estás enfocado. cuando no se daba la consolidación y se creaba cartílagos Uh-huh. y asemejaba a una articulación, pero no es una articulación, ¿no? Es una pseudoarticulación. Excelente. Y esto se da en algunos casos, ¿no? Después del tratamiento, ¿no? Después del tratamiento, a los 6 meses tenemos que ver es que no haya una pseudoartrosis. ¿Y esto qué genera? ¿Cómo podemos evidenciar la pseudoartrosis? Movilidad normal. Movilidad normal. Ya, pseudoartrosis, infección, ya, características de pseudoartrosis según la fractura, movimiento normal y escaso dolor. Ya, esto también nos preguntó, ¿ah? Eso es residentado, ya. Janet. ¿Cuál es el hueso fracturado que con mayor frecuencia presenta la pseudoartrosis? La tibia. Ajá. Eso es un dato que tenemos que tenerlo al dedillo, ¿ya? Pseudoartrosis, más frecuente, ¿en qué hueso fracturado? Tibia. Tibia, de frente. Ya, 5 minutitos más, ya terminamos ya. La pseudoartrosis es una complicación del tratamiento de las fracturas. Ajá, ya habíamos visto, les mencioné, en el tratamiento de las fracturas. Después del tratamiento tenemos que ver en su radiografía o en caso de resonancia, todo eso, ¿no? Tenemos que ver que no haya pseudoartrosis. Clínicamente hay una movilidad anormal. ¿Y qué más? Habíamos visto movilidad anormal y escaso dolor. No hay úlcera, no hay mucho dolor. Hay escaso dolor, pero sí movilidad anormal. Puede venir esto, ya en la consolidación ósea el tiempo aproximado de formación del callo blando es 2 semanas. Ya, Shake. Luego de realizada la limpieza quirúrgica en una fractura expuesta, ¿cuál es el manejo inmediato más adecuado? Una inmovilización del miembro afectado para evitar el dolor. Es una fractura expuesta, ¿no? ¿Antibióticos le darías? Sí. Sí, pues. Pero de prima, inmediato inmovilización. Ya, Janet. Un paciente de 30 años que sufre accidente de tránsito hace 12 horas presenta lesiones múltiples y fractura de tibia expuesta. ¿Cuál es la conducta inicial?
Un lavado de urgencia porque está expuesta y así evitar la infección. ¿Las horas son importantes? ¿La cual? Las horas que te menciono. Mm, sí. Sí, ¿no? Porque a partir de las 6 horas ya es... Bueno, es igual una herida sucia, ¿no? Más de 6 horas. Ajá. Lavado de urgencia. Sí, sí, sí. Sí, dentro de las 4 o 6 horas es una herida contaminada y más de 6 horas sucia. Ajá, y ya, propiamente dicha, como ya es un accidente de tránsito, ya puede ser contaminada o ya sucia, ¿ya? Porque ya es un componente externo, ¿no? Listo, muy bien, gracias. Gracias, Shay. Ya, las medidas fundamentales del manejo inicial de fractura grado 2. Ya, eso también. Shay, ya, pero eso es manejo antibiótico, ¿no? Se encuentra en la posta médica, 6 años. Ya, esto por cultura en salud, ¿ya? Usted se encuentra en una posta médica, en el Serum. Recibe a una niña de 6 años con fractura expuesta y brazo ocurrida hace 8 horas por accidente de tránsito. ¿Cuál es la conducta inicial a seguir? 6 añitos, ¿ah? Y la limpieza, ¿no? La irrigación con suero fisiológico. Irrigación con suero fisiológico. ¿Por qué? Porque es una fractura expuesta y ha ocurrido un accidente, ¿no? Yane, y ya terminamos en un minuto. ¿Qué es lo que toma en cuenta un cirujano para evaluar una fractura? La integridad vascular nerviosa y el tipo de fractura. Sí. Ahora vamos a un casito clínico ya para terminar. Con eso terminamos. Pregunta 74 del ENAM 2015. Varón de 25 años. Acude a emergencia por presentar dolor y fractura de tibia por accidente de tránsito como peatón. Hemodinámicamente estable. Ya. Entonces podemos operar. Deformidad en pierna derecha. Luego de la evaluación primaria y de haber tomado las precauciones de resuscitación adecuada, ¿cuál es la primera medida a tomar respecto al tratamiento de la fractura? ¿Vamos a debridar y lavado? No. ¿Vamos a hacer un cierre después? No. ¿Injerto temprano de hueso? No. Lo primero que tenemos que hacer es, después de realizar la primera medida, estabilizar la fractura, ¿no? La estabilización de la fractura. Y con eso terminaríamos, chicas. Hay un montón de preguntas más. Por favor, háganme recordar. Miren, por ejemplo, la fractura distal de la clavícula se asocia a coracoclavicular. Miren, acá, y ya, con esta termino, chicas. Recién nacido por parto eutóxico, peso 4 kilos, es un macrosómico. ¿Eh? Reflejo de Moro incompleto. Cuando te dice reflejo de Moro incompleto, espasticidad del músculo esternocleidomastoideo derecho en desaparición de la depresión supraclavicular. ¿Cuál es el diagnóstico? Fractura de clavícula. Puede haber también una parálisis de Klum, parálisis de Air-Duchenne, pero no nos dicen más, ¿no? Pero así, reflejo de Moro incompleto, fractura de clavícula. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando, chicas. Gracias por su tiempo. Vamos a seguir estudiando. Y gracias. Gracias, Jan, a ti por el repaso y el ¿Algunas banqueo. reflexiones finales, chicas, que quieran hacer? Estuvo muy bonito el repaso y el banqueo. Gracias, Pierre. ¿Alguna sugerencia, Chelita? ¿Cómo puedo mejorar? Mm, ¿O qué te gustaría hacer? Muy lento, muy despacio. ¿O te gustaría que implementemos un test, un pretest, por ejemplo? Les lanzo un Kahoot como Hidalgo y ya vemos ahí para iniciar. sí, también estaría bien. ¿Estarías cómoda? ¿Sí? Sí, Ya, entonces voy a... antes de iniciar las clases. Ya, entonces para cirugía cardiovascular va a haber un test, ¿ya? Los que no tengan nota Mm. probatoria no van a entrar al curso. ¿Está bien?
Y no es broma, porque vamos a tener previamente clase con el doctor Saracha. Así que si no entran, ya olvídense. De las clases que vamos a hacer. Claro. Yanelita, ¿qué opinas de la clase? Ya sí, me pareció bonito. Los casos interesantes y se entendió lo que nos explicaste y ya entre todos igual reforzamos algunas ideas Sí. y Sí, estuvo muy bonito. Interactivo, sí, ¿no? también Ajá, exacto. los resúmenes, al principio los resúmenes en cuadritos, en tablitas, se veía entendible. Ujú. Sí, ¿no? Porque a veces hay tanta información que no sabemos cuál es la información importante y cómo respondemos preguntas, qué es lo que ahora nos importa, ¿no? Y nuestra capacidad resolutiva. Entonces, muchas gracias a ustedes, chicas, por su tiempo. Y pues acá estamos. Mañana vamos a hacer el banqueo, igual el repasito previo, porque es bueno tener la base teórica y para hacer un banqueo, ¿ya? ¿Está bien, chicas? Ya. Si desean Sí, llamar a sus compañeritas, a cualquiera, chicas, igual entran nomás. O compártanlo igual, ¿ya? Eh, Ya.